El día de mi boda, mi esposa Ruth estuvo fuera de contacto durante media hora. Al final, apareció en el lugar de la boda con los ojos enrojecidos. De repente sentí que todo carecía de sentido. El maestro de ceremonias me preguntó: «Novio, ¿aceptas a esta hermosa y elegante mujer como tu legítima esposa?» No. Ruth y yo llevamos 10 años separados, más de 3.600 días y noches. Ahora, como deseabas, te dejo ir y te doy tu libertad. Ignorando las reacciones de todos los presentes, salí directamente del lugar de la boda. Apagué el teléfono, me registré en un hotel al azar y me quedé dormida en cuanto entré. Ruth y yo éramos vecinas. La primera vez que nos conocimos, ella era todavía una niña con rastros de infantilismo. En ese entonces mis padres se estaban divorciando y ninguno quería que yo cargara con esa carga. Como a ninguno le faltaba dinero, cada uno me dio una generosa asignación y me dijo que no volviera a perturbar sus vidas. Así sin más me quedé huérfano, pero de alguna manera, un bien codiciado. Cualquiera que consiguiera mi favor tenía la oportunidad de acceder a la fortuna que me unía. Cuando la sinceridad se encuentra con el oro, ¿cuántas hormonas resultantes pueden ser genuinas? Mi tío me llamó desagradecido. El abuelo blandió su bastón con rabia. Mi tía me suplicó ayuda entre lágrimas. Lo único que consiguieron fue verme alejarme. ¿Cómo pudieron tener el descaro? Durante todos estos años, mis padres nunca se preocuparon por mí. La manutención de mis hijos iba directamente al abuelo. Pero él lo malgastó todo en apuestas, sin importarle en absoluto si yo vivía o moría. De no ser por mis excelentes calificaciones, que llevaron a la escuela a enterarse de mi situación y a conseguirme ayuda financiera, podría haberme muerto de hambre hace mucho tiempo. En cuanto a mis tíos, fueron aún peores. Me llamaron bastardo, basura, no de su sangre. Me golpearon, abusaron de mí, me echaron perros. No he olvidado nada. Alquilé mi propia casa afuera y compré todo lo que siempre había deseado, pero nunca tuve. Con los años me había acostumbrado a vivir solo. Sin ataduras, sin palizas ni maldiciones injustificadas. Me deleitaba con el aroma de la libertad. Incluso me mantuve despierto 3 días seguidos solo para vencer a Contra. Al final, mi cuerpo no soportó la prolongada imprudencia. Una mañana, me desplomé. Apretando los dientes me levanté con esfuerzo y me dirigí a trompicones hacia la puerta. Al abrirla en aquel pasillo estrecho y tenuemente iluminado, conocí a Ruth por primera vez. Estaba de pie bajo la luz como un ángel, caminando lentamente hacia mí entre las sombras del suelo. Entrecerrando los ojos, intenté verla con claridad mientras me acercaba. 1 paso, 2 pasos, 3 pasos, me desmayé en sus brazos. A los 16 años, creía que ella era el ángel enviado para redimirme. Ella se encargó de todo, medicamentos, comidas, y me ayudó a recuperar la salud. Al principio sus padres se opusieron, pero al conocer mi situación, cambiaron de actitud y me trataron con una nueva dulzura. Pensé que mi sufrimiento por fin había terminado. Que después de 16 años amargos, el cielo finalmente se apiadó de mí. Envió a su familia a mi lado, permitiéndome experimentar el calor del hogar por primera vez. Atesoré ese calor con todo mi corazón. Una vez que me recuperé, Ruth y yo nos hicimos muy amigas. Corríamos juntas, hacíamos senderismo, veíamos amaneceres y nos tumbábamos en el césped contando estrellas. Ella descansaba tranquilamente a mi lado con sus rasgos tan delicados como una pintura. «Jack, te salvé la vida, ¿cómo me lo vas a pagar?» Su voz juguetona me conmovió profundamente. Me giré para mirarla y su sonrisa pícara se me quedó grabada en la memoria. Me incorporé y me acerqué a ella. «Mi Salvador, ¿qué tal si te pago conmigo mismo?» Su rostro se sonrojó al instante. Tartamudeó antes de finalmente murmurar, pervertido. Después de que comenzó el semestre, me cambié a la escuela de Ruth. Por suerte incluso nos hicimos compañeras de pupitre. Era una excelente estudiante y en mi escuela anterior, siempre había sido la mejor del curso. Sentía su presión. Ambos éramos testarudos, competíamos constantemente, ninguno estaba dispuesto a ceder. Sin embargo, en secreto nos queríamos mucho, siempre compartiendo las delicias que encontrábamos. La Ruth que yo amaba era de aquella época, y estaba igualmente convencido de que ella me amaba con la misma intensidad en aquel entonces.
Pero las emociones son de lo más voluble. Una vez sentí con claridad su amor apasionado y puro, así que en cuanto dejó de amarme, lo supe de inmediato. Cuando desperté, ya era la tarde del día siguiente. Desbloqueé mi teléfono y me inundaron cientos de mensajes. Al revisarlos rápidamente, la mayoría eran de amigos. Asterisk, ¿qué pasa, Jack? ¿Por qué cancelaste la boda? Asterisk, Jack, perseguiste a Ruth durante 10 años. ¿Por qué te echas atrás de repente ahora? Asterisco, ¿qué ha pasado? ¿Hay algún malentendido entre ustedes dos? Asterisco, todos me preguntaban qué había pasado. Antes de que pudiera responder, llegó la llamada de Ruth. Asterisco, esta vez te has pasado. Asterisk, incluso a través de la pantalla, podía sentir su ira e impaciencia. Asterisk, por muy grave que fuera el asunto, no debiste haber armado un escándalo en la boda. Asterisk, ella siempre era así, con la moral alta, condenándome. La Ruth de antes no era así. En aquel entonces era tierna y paciente y su voz rebosaba dulzura con solo decir mi nombre. Debería haber notado el cambio antes. Al no oír mi respuesta, su tono se volvió aún más impaciente. Asterisk, ¿qué haces? ¿Por qué no me respondes? Asterisk, Jack, ¿en qué te he hecho daño para que me trates así? Asterisk, ¿tienes idea de cómo me miraba la gente después de que te fuiste? ¿Sabes la presión que tengo? Asterisk, ¿cuándo madurarás y dejarás de causarme problemas por nada? Asterisk, ¿así es como me pagas por salvarte la vida? Nunca debí haberte ayudado entonces. Asterisk, ahí estaba. Por fin lo dijo. Todos estos años, debió de haberse arrepentido hace mucho. Siempre fue egocéntrica, nunca consideró mis sentimientos. Incluso ahora a estas alturas, seguía pensando que estaba armando un alboroto por nada. La interrumpí, hablando con calma. Asterisk, hablemos esta noche cuando lleguemos a casa. Asterisco, esta relación de una década necesitaba un final apropiado. Se burló. Asterisco, ¿ahora quieres hablar? ¿Dónde fue esto antes? Asterisco, no tengo tiempo. Sabes que incluso casarme contigo fue algo que metí en mi agenda. Asterisco, te dije que esperaras, pero insististe en elegir este momento para casarte. Asterisco, por si fuera poco, añadió con sarcasmo. Asterisco, qué gran día elegiste. Asterisco, un verdadero matrimonio debe construirse sobre la igualdad y el respeto mutuo. No puedes rogar por ello. Me imagino su expresión impaciente ahora mismo. Desde el principio nunca quiso casarse conmigo. Y ya no quería obligarla. Asterisk, lo sé. ¿Estás ocupado? Asterisco, cancelemos la boda. Ni siquiera nos hemos inscrito. Aún hay tiempo para arreglar las cosas. Asterisco, su rugido furioso llegó por el teléfono. Asterisco, Jack, ¿crees que el matrimonio es una broma? Asterisco, si no nos casamos esta vez, no vuelvas a mencionarlo. Asterisco, solté una risa burlona. ¿Matrimonio? Un futuro. No habría futuro para nosotros. Incluso ahora pensaba que estaba haciendo un berrinche intentando obligarla a ceder. Nunca me entendió del todo. Y sinceramente, esta relación me agotaba. Asterisco, bien. El silencio de Asterisk llenó la línea. Poco después, la llamada se cortó con un pitido agudo. Al guardar el teléfono, un dolor intenso me invadió el pecho. A pesar de todo, los padres de Ruth siempre me habían tratado bien a lo largo de los años. Les debía una explicación. Los invité a una casa de té cercana. Cuando llegué, la pareja de ancianos ya estaba allí, con el rostro preocupado mientras contemplaban el té que llevaba tiempo enfriándose. En cuanto me vieron, lograron esbozar una leve sonrisa. Inexplicablemente se me encogió el corazón. Después de todos estos años, hacía tiempo que los consideraba familia. El padre Ruth me invitó a sentarme rápidamente e incluso me sirvió una taza de té. Me preguntó si me habían hecho daño. Por supuesto que sí. Pero aún así negué con la cabeza. Tomé un sorbo de té. Ligeramente amargo al principio,
luego dulce en los labios. Buen té. El padre Ruth no dijo mucho. Solo me miró con amabilidad. Jack, has bajado de peso. La taza de té que tenía en la mano se me resbaló y cayó ruidosamente en la bandeja. Madre Ruth también me agarró la mano, sus ojos brillaban de lágrimas. Pase lo que pase, tienes que comer. El calor del cariño que había perdido durante años me envolvió una vez más. No sabía cuánto tiempo más podría aferrarme a él. Me pellizqué el muslo discretamente para contener las lágrimas. Padre, madre, comeré bien. Madre Ruth me apretó la mano con fuerza, con los ojos llenos de arrepentimiento. Jack, ¿cómo terminaron así tú y Ruth? Fuiste el yerno que aprobamos durante 10 años. Esperamos una década para oírte llamarnos mamá y papá. Las emociones reprimidas ya no se podían contener. Y las lágrimas resbalaban de mis mejillas a la taza de té. Sí, ¿cómo habíamos llegado a esto? Solo podía lamentarme de lo fácil que es cambiar de corazón. No les expliqué nada a mis padres. En ese momento cualquier explicación habría sido inútil. El padre Ruth me había visto crecer y comprendía mi temperamento. Suspiró con impotencia, sin obligarme a decir nada, solo diciéndome que lo pensara detenidamente. A decir verdad, a lo largo de los años, Ruth y yo nos habíamos apoyado mutuamente. El año en que nos graduamos de la preparatoria, el padre Ruth sufrió un accidente automovilístico y tuvo que pagar una suma considerable en gastos médicos, incluso endeudando a la familia. La repentina crisis llevó a esta familia común y corriente al borde del colapso. Justo entonces, llegaron nuestras cartas de admisión a la universidad. Contra todo pronóstico, ambos habíamos entrado en universidades prestigiosas. El padre Ruth sostuvo las cartas, riendo primero, llorando luego. Ruth, papá te ha fallado. Ruth estaba sentada en el sofá, cabizbaja, con una expresión de total impotencia. Cuando por fin levantó la mirada, lucía una sonrisa desgarradora. Está bien, papá. No tengo que ir a la universidad. Una brisa fría levantó las cortinas transparentes y le alborotó el pelo. Me quedé en el balcón, observando la silueta solitaria de la chica sentada en la sombra, con una expresión indescifrable. De repente recordé el momento, años atrás, en que ella se había parado bajo la luz y me había abrazado. Me acerqué a ella y le di una palmadita en el hombro fingiendo indiferencia. ¿Salvavidas, lo olvidaste? Soy prácticamente una pequeña magnate. Agitó las manos frenéticamente y negó con la cabeza. ¿Cómo podría quitarte tu dinero? En aquel entonces, era una ingenua. Si ella era buena conmigo, yo sería bueno con ella. Si estaba en problemas, haría todo lo posible por ayudarla. Esa fue nuestra primera discusión. Discutimos hasta altas horas de la noche sin llegar a una solución. En ese momento pensé que solo era su orgullo el que lo impedía. Al fin y al cabo, siempre se había comportado como una hermana mayor conmigo. Desde el día que la conocí, se sintió inmensamente orgullosa. Rechazó mi ayuda, pero tuvo que ir a la universidad. Ese verano trabajamos las dos en una fábrica de electrónica. Era hermosa y, en cuanto entró en la fábrica, llamó la atención. Un día, un punk con el pelo teñido la acosó en el trabajo. Delante de todos, le di una paliza. Esa noche en la residencia, me rodearon una docena de rubios y me dieron otra paliza brutal. No sé de dónde sacó Ruth la noticia, pero para cuando llegó, yo estaba tirado en el suelo, cubierto de sangre. Igual que la primera vez que nos conocimos, entró en pánico y me abrazó con fuerza. Podía oler claramente su tenue fragancia y hasta el día de hoy, recuerdo cómo me susurró con ternura, Jack, gracias. Sin duda te lo pagaré con creces en el futuro. Con esa promesa trabajé con renovado vigor cada día. Estaba llena de esperanza por nuestro futuro y creía firmemente que estaríamos juntos para siempre. Nunca imaginé que nuestro amor apasionado y puro acabaría pudriéndose y decayendo en el largo río del tiempo. Volví al coche y conduje sin rumbo por las calles. De repente me apareció una notificación en el móvil. Era un vídeo mío saliendo de mi propia boda. De alguna manera, se había vuelto ligeramente viral. La sección de comentarios estaba llena de especulaciones sobre nuestra disputa. Un comentario en particular me llamó la atención: conozco a esta chica.
Era mi supervisora de clase en la escuela. Era extremadamente egoísta y dominante. A muchos espectadores les gustó el comentario y respondieron: «Danos los detalles, hermano». Lo mismo. No soportaba que nadie lo hiciera mejor que ella, aunque ella misma solía tener un mal desempeño, y tenía novio, pero aún así coqueteaba con otros chicos. Cero sentido de los límites. Llegaron más comentarios. ¿Es legítimo este chisme? Internet no es un lugar sin ley. El misterioso comentarista ignoró las advertencias. Entonces otro comentario de un usuario llamado Akin me llamó la atención. La monitora de la clase no es así en absoluto. Ni siquiera la conoces, pero la estás calumniando. Debes ser un troll pagado. Entré al perfil de Akin y apareció una foto familiar. Con razón. El misterioso comentarista también reconoció a la persona de la foto y respondió de inmediato con sarcasmo: «Oh, ¿no es Lucas? ¿El de té verde que a sabiendas se enamoró de la novia de otro? No creas que todos son idiotas. Solo una tonta como Ruth aguantaría tu falsa dulzura. No lo toleraré. Y ni se te ocurra discutir en mis comentarios, o revelaré todos tus secretos sucios». Debo admitir que fue increíblemente satisfactorio leerlo. Fue como mi propia voz en Internet. Me pregunté qué compañero de clase había desahogado su ira por mí. Quizás genuinamente asustado, Lucas no volvió a responder. No podía entender cómo una mujer inteligente como Ruth podía estar tan enamorada de un té verde como Lucas. Encendí un cigarrillo, le di una calada profunda y sentí una punzada de amargura. ¿Cuándo había entrado Lucas en nuestras vidas? En aquel entonces el padre y la madre Ruth trabajaban hasta la médula, durmiendo solo 3 o 4 horas al día para ganar dinero. A los pocos días ambos se enfermaron. La situación económica de la familia se desplomó de nuevo. Casi al mismo tiempo, la persona a la que el padre Ruth había atropellado en el accidente desarrolló una infección posoperatoria y fue enviada a la UCI. La familia de la víctima llamó a su puerta y armó un escándalo. Cuando me enteré, no lo dudé. Los pagué. Los ojos de Ruth brillaron mientras me agradecía una y otra vez. Jack, gracias, de verdad gracias. Hundió su rostro en mi pecho, sus lágrimas empapando mi camisa. La rodeé con los brazos y la abracé fuerte. Somos familia, no tienes que agradecerme. En mi corazón pensé: eres la familia que elegí. Siempre seré bueno contigo. Ruth, ¿quién es? Fue entonces cuando vi a un desconocido de pie en la sala. Era delgado con un pequeño hoyuelo al sonreír. Se sentó cariñosamente junto a la madre Ruth, soplando suavemente la medicina que tenía en la mano para enfriarla antes de entregársela con cuidado. La madre Ruth aceptó con alegría la sopa medicinal y luego comenzó la presentación. Este es Jack. Este es Lucas. Lucas es hijo de una de mis mejores amigas. Se mudó hace muchos años y me la encontré hace unos días haciendo la compra. Solo el padre Ruth frunció el ceño ligeramente observando discretamente a Lucas. Con retraso Lucas se acercó con cariño al padre Ruth, preguntándole solícitamente por su bienestar. Su sonrisa característica permaneció impecable, imposible de criticar. Padre, mi madre me pidió específicamente que le trajera una sopa tónica nutritiva. Es genial para recuperarse, intervino Ruth a su lado. Mamá, la mamá de Lucas hace la mejor sopa. La mirada de Lucas recorrió a Ruth, sus ojos se cruzaron brevemente antes de apartarse rápidamente. Podía sentir el calor en su mirada, su inconfundible posesividad. Le gustaba Ruth. Como hombre lo reconocí en cuanto lo vi. Almorzamos juntos. En la mesa Lucas no dejaba de servirle platos a Ruth. Ella los aceptó todos sin dudarlo, comiendo con gusto. Hasta que extendí mis palillos para tapar la coliflor que estaba a punto de ponerle en el plato. No le gusta la coliflor. El ambiente se volvió incómodo mientras nos quedábamos paralizados. Ruth me empujó con tristeza. Lucas es un invitado. Debería ser más considerado. Entonces cogió la coliflor y se la comió de un bocado. No me enojé porque dijo que Lucas era un invitado y que yo era de la familia. Lo interpreté como una confirmación de nuestra relación.
Después de cenar, el padre Ruth la llamó aparte, así que no tuve más remedio que acompañar a Lucas a la salida. Al regresar, oí hablar al padre Ruth y a Ruth. ¿Qué pasa entre tú y ese chico? ¿Qué quieres decir? Papá, no le des tantas vueltas. Ruth siguió explicando. Solo somos amigos. El padre Ruth suspiró aliviado. A Ruth, a tu madre y a mí nos cae bien Jack. Es el único yerno que aceptaremos. La respuesta de Ruth sonó sincera, lo suficiente como para engañarme durante años. Mi amor solo puede ser Jack. Después de ese incidente nunca vi a Lucas como un rival. No me preocupé por su presencia. Confiaba en nuestro vínculo. Pero no esperaba que Lucas apareciera cada vez con más frecuencia. Incluso crearon una aplicación de mensajería privada, exclusivamente para ellas. Desde entonces, Ruth, que solía olvidar su teléfono constantemente, nunca más lo dejó atrás. A menudo se quedaba mirando la pantalla, riéndose para sí misma. Cada vez que intentaba echar un vistazo, ella tapaba el teléfono rápidamente y lo bloqueaba. No es nada, solo charlas privadas entre colegas. No es apto para ustedes. La duda brotó lentamente. A veces le echaba un vistazo a su teléfono mientras se duchaba. Sabía que era vergonzoso, pero no podía soportar el tormento. Una noche después de que se durmiera, por fin encontré la app de mensajería oculta. Solo aparecía un contacto al abrirla. Hermana Asterisk, tu perfume huele de maravilla. ¿Qué marca es? Asterisk. Asterisk, wow. El pastel que me regalaste estaba delicioso. Me dijeron que lo hiciste tú mismo. Asterisco. Hermana Asterisco, dejaste tu ropa en mi coche. Ven a buscarla mañana. Asterisco. Ni siquiera tuvo tiempo de cocinarme fideos, pero podría pasarse 4 o 5 horas horneando un pastel en la pastelería. Me puse furioso mientras revisaba los registros del chat. Página tras página, más de 1000 en total. Compartían cada detalle mundano de sus vidas casi sin parar. Aunque sus conversaciones no eran explícitamente inapropiadas, ya me sentía medio decepcionado. Pensé en mis padres, en su matrimonio fallido. Tras hojear apenas una docena de páginas, de repente sentí una extraña sensación de aburrimiento. Cerré el teléfono, miré la cara familiar a mi lado y por primera vez, me pareció completamente ajena. Estos deberían haber sido los pequeños momentos entre ella y yo. Ahora pertenecían a otro hombre. La mujer que había prometido estar conmigo para siempre ya no era la misma. Di vueltas en la cama. Mañana era mi cumpleaños. ¿Debería recordárselo? ¿Debería seguir pidiendo el pastel del cisne negro que tanto le encantaba? ¿Debería conservar el comedor privado reservado? Me aferraba a una pizca de esperanza. No me decepcionó. Esperé desde las 7 hasta las 10. Nunca llegó. Solo recibí una llamada apresurada. Lo siento, Jack. Hoy estoy muy ocupado. Te lo compensaré, ¿vale? Me tengo que ir. Todavía en el trabajo me comí el pastel entero sola, sentada en la sala privada, contemplando la vista del río. Esta calle era un lugar famoso para las parejas. La leyenda decía que si dos personas verdaderamente enamoradas recorrían el camino de la mano, recibirían la bendición de Cupido. Por eso conduje 1 hora para reservar la habitación. Las parejas pasaban de la mano, riendo, intercambiando miradas llenas de un cariño que envidiaba. Entonces de reojo me quedé paralizada. Bajo la luz de la luna, la chica que había jurado estar a mi lado para siempre caminaba lentamente hacia mí, de la mano de Lucas, con el rostro radiante de alegría. Ruth señaló a lo lejos diciendo algo que no pude oír, y Lucas le pellizcó la nariz juguetonamente. Momentos después, regresó con un palito de espinos confitados. Ruth lo tomó con alegría, arrancó el primer trozo y se lo dio ella misma a Lucas. No podía creer lo que veía. Temblando saqué mi teléfono y marqué su número. Vi cómo Ruth sacaba el suyo del bolsillo, solo para que Lucas se lo arrebatara y colgara. Ese fue el día en que reconsideré por primera vez nuestra relación de una década. Esa noche la luna era grande, redonda y fría, igual que ahora. Sin darme cuenta había estado vagando afuera toda la tarde.
Detuve el coche, me recosté y maldije al cielo. De repente llamaron a la ventana. La bajé y vi a Ruth allí con el rostro desencajado por la ira. ¿Qué te pasa? ¿Qué le dijiste a mi padre? No entendí su furia. ¿No era esto lo que siempre había deseado? Jack, ¿por quién me tomas? Esta versión gruñona de ella me resultaba desconocida. Alguna vez habíamos sido la salvación del otro, incluso pronunciándonos nuestros nombres con ternura. Jack seguía siendo el mismo, pero todo lo demás había cambiado. 10 años en la superficie, mucho había cambiado. Pero en realidad, todo había sido irreconocible desde hacía tiempo. No podía negar que una vez nos amamos profundamente. Aunque nos separáramos, quería que este capítulo terminara con dignidad. A lo largo de los años, el padre y la madre Ruth me habían tratado como a su propio hijo, y no quería que nuestra relación se deteriorara. Así que intenté explicarle. Todos estos años, gracias a papá y mamá. Se burló. Ese es mi padre. No tienes por qué preocuparte. Mejor aún. Entonces déjame decirlo otra vez, hemos terminado. Sus ojos se volvieron gélidos, su pecho agitado por la rabia. Jack, ¿qué quieres exactamente? Mi paciencia tiene un límite. Encendí un cigarrillo y le di una calada profunda. Me expuse bien. Terminemos. Sopló un viento frío y me ajusté el abrigo. Esta relación nos ha agotado a ambos. Separémonos amistosamente. La ira en sus ojos se desvaneció, reemplazada por confusión. Se quedó paralizada un buen rato. Luego me miró fijamente a los ojos con palabras deliberadas y cortantes. ¿En serio? Su rostro se ensombreció y sus cejas temblaron levemente. Jack, podría tolerar que arruinaras nuestra boda, pero no dejaré que sigas traspasando mis límites. ¿Límites? ¿Qué límites? ¿Cuáles son exactamente los tuyos? Mi voz tenía una mezcla de alivio y burla. La verdad era que hacía tiempo que había notado sus defectos. Podía aceptar que yo fuera bueno, pero no mejor que ella. Después de graduarnos, elegimos caminos diferentes. Ella apuntó a los gigantes tecnológicos más competitivos. En aquel entonces, los solicitantes comunes y corrientes ni siquiera podían conseguir una entrevista sin pagar la cuota de inscripción. Una recién graduada como ella no tenía cómo permitírselo. Conociendo su temperamento, intenté razonar con ella. ¿Qué tal si te presto el dinero? Me lo puedes devolver cuando empieces a ganar. Olvídalo. De todas formas, nunca entrarías en esas empresas. Busquemos en otra parte. Pero ya pagué la cuota. ¿Para qué malgastar ese dinero? Sabes que no lo lograrás. Mirando hacia atrás, ¿no era esa mirada suya una forma de menospreciarme? Lo intentaré. Quizás consiga entrar. Frunció el ceño con irritación reflejada en su rostro. ¿Por qué nunca me escuchas? Te lo dije, no lo lograrás. Discutimos durante horas ese día, sin que ninguno se rindiera. Al final, dio un portazo y se fue. Igual que mis padres años atrás, el día que me abandonaron. El miedo a ser abandonada de nuevo me atenazaba. No podía soportar ese dolor. No soportaba la idea de estar solo, de perderla. Salí corriendo buscando su figura familiar. Quizás fue el pánico. Mi respiración se volvió entrecortada. Mi corazón latía con fuerza. La luz del sol afuera era cegadora. Igual que aquel día, cuando tenía 16 años. El mismo mareo me invadió. El mundo daba vueltas. Cuando desperté, Ruth estaba a mi lado con los ojos rojos e hinchados. Al ver su rostro surcado por las lágrimas, pensé de repente que tal vez dejarla llevar la delantera no era tan malo. Una leve sonrisa se dibujó en mis labios mientras le acariciaba el pelo. No más peleas. Nunca más. Está bien, Jack. No discutiré más contigo. No tienes idea de lo preocupada que estaba. Nos abrazamos fuerte, nuestros corazones más cerca que nunca. Ingenuamente incluso imaginé nuestro futuro. Yo caminando con ella junto al río, ella sosteniendo la mano de nuestro hijo. Por ese incidente me perdí la entrevista.
Tal como ella había dicho, incluso con la cuota pagada, no tenía ninguna posibilidad. Pero la mala suerte se convirtió en fortuna. Gracias a ella, conocí a un chico de recursos humanos. Se llamaba Mike. Al igual que yo, le apasionaba la programación. Nunca imaginé que sería mi mentor. Dos jóvenes ambiciosos, abrimos un pequeño estudio juntos. Ruth nos visitó 2 veces, ambas con desdén. Nunca lo lograrás. Busca un trabajo estable. Recuerda lo que te digo, te arrepentirás. Quizás su promesa haya surtido efecto. Esta vez, no perdió la paciencia conmigo. Mike tenía 3 años de experiencia en una importante empresa tecnológica y un profundo conocimiento del mercado. Yo, en cambio, tenía sólidas habilidades técnicas y siempre lo sorprendía con mi código. Los días de startup fueron duros, pero gratificantes. En nuestro peor momento compartíamos una sola taza de fideos instantáneos. El dinero de mis padres se había acabado, y estábamos al límite de nuestras fuerzas. Sin embargo, como dice el dicho, el cielo nunca cierra todas las puertas. En mi tiempo libre desarrollé un pequeño juego que de repente se volvió viral. Nos generó una suma considerable, lo que marcó el inicio de nuestro imperio empresarial. Hoy nuestra empresa se ha consolidado en el mercado nacional. Ruth nunca volvió a burlarse de mí desde entonces. Mirando hacia atrás, también fue a partir de entonces que nuestras conversaciones se hicieron cada vez menos frecuentes. Los mensajes que solían fluir constantemente a lo largo del día fueron disminuyendo gradualmente, una vez a la semana, luego una vez al mes. Cuando llegábamos a casa a dormir por la noche, ella siempre me daba la espalda y rara vez hablábamos. Pero por aquel entonces, yo también estaba muy ocupado. Como uno de los fundadores de la empresa, supervisaba todo el departamento técnico. En cuanto abrí los ojos, cientos de pares de ojos me observaban fijamente, esperando mis instrucciones. Dediqué la mayor parte de mi energía a la empresa, tanto que no me di cuenta de la distancia que nos habíamos distanciado. Pero si hubiera seguido siendo un fracaso, ¿se habría quedado a mi lado, devota y leal? Me reí de mí misma burlándome, suplicando amor. ¿Sigue siendo eso amor? El amor en el que creo es tolerancia mutua, apoyo y crecimiento. Ruth, ya no me importas. Así que tus límites, tu autoestima, ya no estoy dispuesta a respetarlos. 10 años. 10 años de sentimientos, y te rindes así como así. Solo haces que me desagrades aún más. Había oído esas palabras antes, cuando mis padres discutían. No quería que termináramos como ellos. ¿Lo sabe Lucas? Se quedó paralizada, con la cara ligeramente roja. ¿Por qué lo mencionas? Llevamos 10 años juntos. Todo el mundo sabe que nunca nos separaríamos. Insistí. ¿Lo sabe Lucas? Se erizó como un puercoespín furioso, sus palabras fueron cortantes. ¿Por qué sigues metiendo a alguien de afuera en nuestros asuntos? Te daré una última oportunidad. Ven a casa conmigo. De lo contrario, aunque me lo supliques después, no esperes mi perdón. Negué con la cabeza. Después de todos estos años juntos, deberías conocerme lo suficiente. Nunca me arrepiento de mis decisiones. Furiosa cerró la puerta del coche de golpe, se subió al suyo y salió a toda velocidad. Se había ido. No me sentí triste. Más bien, sentí un alivio inmenso. Me mudé de esa casa. No había una venganza dramática y brutal como en las novelas. Compré un apartamento en un complejo cerca de la empresa. Me encantaba el lugar tranquilo con un pequeño lago cerca. El día que me mudé, Mike y un grupo de empleados clave vinieron a la casa para una fiesta de inauguración. Yo mismo preparé algunos platos. Todos se reunieron, brindaron y disfrutaron. Al principio, evitaron mencionar a Ruth deliberadamente. Pero después de unas cuantas rondas, cuando el alcohol les había soltado la lengua, se dieron cuenta de que no estaba tan desconsolado como imaginaban. Después de la ruptura, solo pensaba en Ruth de vez en cuando. Parecía que mi cuerpo la había soltado mucho antes que mi mente. Comprendí claramente que mi vida apenas comenzaba. Ruth era solo un adorno fugaz en mi camino. El amor chino por los chismes es insufrible. Al final, alguien no pudo contenerse y preguntó,
jefe, ¿por qué rompieron? Creía que eran muy cercanos. Tras pensarlo un momento, di una respuesta que sorprendió a todos. Probablemente porque nos desenamoramos. Intercambiaron miradas y el ambiente se volvió incómodo. Pero esa fue mi respuesta. El amor no es solo un sentimiento. Es una responsabilidad que comparten dos corazones. El amor es comprensión mutua y requiere comunicación entre dos personas. Amar es dar, necesitar a alguien que lo reciba. Un amor a medias no es el futuro que quiero. Con mis colegas cerca, mi ánimo mejoró mucho. La empresa se encargó recientemente de otro gran proyecto, y todos han estado muy ocupados. Ha pasado medio mes y me he acostumbrado a vivir solo. Una noche al volver a casa del trabajo, el pasillo estaba completamente oscuro. Justo al salir del ascensor, vi una figura agachada en un rincón. La luz del pasillo parpadeó, revelándola, más delgada de lo que recordaba, con las mejillas hundidas y la tez cetrina. Me quedé atónito. Esta mujer era muy distinta a la segura de sí misma y decidida que conocí. Al verme sonrió levemente y se acomodó un mechón de cabello detrás de la oreja. Jack, lo he pensado bien. Me equivoqué antes. Elijamos una fecha y casémonos de nuevo. Prometo que ya no seré así. Por primera vez se mostró vulnerable ante mí, buscando cautelosamente mi respuesta. Me dolía el corazón por ella, pero sabía que no podíamos volver atrás. Incluso ahora, a pesar de su súplica cuidadosa, a pesar del dolor agudo en mi pecho, Ruth, se acabó. No me busques más. No arruinemos los buenos recuerdos que tenemos. Sigue adelante con tu vida. ¿Por qué, Jack? ¿Cómo terminamos así? Pues sí. Pero ya era demasiado tarde para culpar. Repetí con firmeza, Ruth, ya rompimos. Ella corrió hacia mí, agarrándome la mano con fuerza. Jack, me lo prometiste. Dijiste que estaríamos juntos para siempre. Dijiste que yo era la familia que elegiste. Dijiste que algún día tendríamos 2 hijos y compraríamos una villa frente al mar. Nuestro amor fue hermoso una vez, pero el amor es lo más puro, se corrompe fácilmente. El matrimonio miserable de mis padres fue prueba suficiente, y yo también tenía mis propias cicatrices emocionales. Ya compré la villa. Seguiré cuidando de tus padres. Pero en cuanto a nuestras promesas, negué con la cabeza. Jack, no puedes abandonarme. Te amo. ¿No lo sientes? ¿Me amas? Claro que sí. Me burlé. Solo me amas a mí. Dudó un momento y asintió con firmeza. Por supuesto. Solté la mano. Ruth, despidámonos en buenos términos. No empeores esto más de lo necesario. Te amé profundamente una vez y creo que ahora me amas. Pero ya no te amo. Así que es imposible para nosotros. Vi cómo la luz en sus ojos se apagaba. Se fue desapareciendo en la noche sola y derrotada. Ya no era el mismo hombre de hace 10 años, ya no ardía con la misma pasión. Ya no podía calentarla. Unos días después, el padre Ruth me llamó para invitarme a una cena familiar. No me negué. Cuando llegué no solo estaban ellos 3, sino también muchos familiares y amigos. En la mesa hacían de mediadores. Jack, os he visto crecer a ti y a Ruth desde niños. Se llevaban tan bien. Jack, ahora tienes un trabajo estable. Ganas bien. Pero con el éxito vienen todo tipo de oportunistas. En lo que respecta al matrimonio, lo mejor es quedarse con alguien a quien conoces desde siempre. Mi madre Ruth me tomó de la mano. Hijo, Ruth tiene un buen corazón. La hemos malcriado mucho. Si sigues molesta, le daré una buena reprimenda. Cuando estén juntas, tú tomarás las riendas en casa. Una madre conoce mejor a su hija. ¿Crees que no sabría si te ama de verdad? Lamentaba decepcionarlas. Pero al recordar el desdichado matrimonio de mis padres, negué con la cabeza. Algunas cosas se pueden rehacer. Pero el amor no tiene segundas oportunidades. Levanté mi copa y me puse de pie. Gracias a todos por su cariño durante estos años. Pero Ruth y yo lo decidiremos nosotros mismos.
Ya somos adultos, capaces de asumir la responsabilidad de nuestras propias vidas. Pronto me trasladarán a otra ciudad. Así que consideren esto como una despedida para mí. Una tía lejana frunció el ceño, pensando que era una desagradecida. No puedes ser tan cruel. Te hemos tratado bien todos estos años. Y ahora que has triunfado, estás echando a nuestra Ruth a la calle. Así es. Has desperdiciado tantos años de la vida de Ruth, y ahora quieres romper así como así. No es tan sencillo. Exactamente. Incluso te salvó la vida una vez. Dejé mi copa de vino y me giré para mirar a Ruth. Su mirada se desvió. Jack, ¿de verdad puedes soportar dejar atrás 10 años de sentimientos? Sonreí levemente arqueando una ceja. Nuestra relación fue mutua desde el principio. Nadie obligó a nadie. 10 años de juventud son preciosos para cualquiera. La edad de los hombres también importa. Y en cuanto a mi éxito, lo gané con mi propio esfuerzo. Mi refutación pública dejó el rostro de la tía alternando entre pálido y oscuro, con una expresión de profunda humillación. Es cierto que Ruth me salvó la vida una vez, pero eso no significa que pueda tenerme como rehén para siempre. He cumplido con mis deberes filiales hacia mi padre y mi madre. Y si Ruth alguna vez necesita ayuda en el futuro, puede acudir a mí. No me negaré. No me arrepiento de cómo la he tratado todos estos años. En ese momento me vuelvo hacia Ruth. Fuiste tú quien abandonó esta relación primero, no yo. Su mirada vaciló, incapaz de sostenerme los ojos. Cuando compré la casa, dijiste que estabas de viaje de negocios con tu jefe. Cuando la estaba reformando, dijiste que estabas negociando un proyecto. Compré la cama, el sofá, el televisor y todo tipo de muebles yo solo. Para cuando terminé de amueblar toda la casa, aún no habías aparecido. Ese era nuestro hogar, el lugar que una vez soñamos planear juntos. La única vez que viniste, fue solo una visita apresurada de camino a otro viaje de negocios. ¿Recuerdas lo que dijiste entonces? Su rostro se sonrojó mientras evitaba mi mirada. Dijiste, Jack, debes ser muy rico. Una sola frase que desestimó más de medio año de esfuerzo. Y no, solo tenía prisa. Me gustó mucho cómo estaba decorada la casa. Bien. Entonces dime, ¿dónde estabas cuando reservamos el lugar? ¿Dónde estabas cuando elegimos el vestido de novia? ¿Dónde estabas cuando compramos los suministros? ¿Y dónde estabas en mi cumpleaños? Abrió la boca para defenderse, pero no encontró las palabras. Me burlé y saqué un montón de fotos de mi bolso. Te lo explico. Levanté una foto y señalé a las 2 personas que salían en ella. En mi cumpleaños, mientras supuestamente hacías horas extras, en realidad estabas con Lucas. En esta, mientras yo compraba los artículos para la boda, estabas de viaje de negocios viendo una película con Lucas. Y cuando se suponía que estábamos eligiendo un vestido de novia, estabas en un parque de atracciones con Lucas, conociendo a una clienta, foto tras foto, tomados de la mano, abrazándose, besándose. Los tiré sobre la mesa con rabia. Ruth. ¿A esto le llamas amarme durante 10 años? Los familiares guardaron silencio. El padre y la madre Ruth la miraron con furia. Su rostro palideció mortalmente antes de arremeter contra mí. ¿Me estabas acosando? Acoso. Me burlé. Estoy demasiado ocupado para eso. Son de las redes sociales de Lucas. Sabes exactamente por qué las publicó. Lucas era un idiota y Ruth tampoco era una santa. Al principio, solo quería una ruptura limpia y digna. Porque no quiero arruinar ese hermoso amor en mi memoria. Nunca olvidaré esos 10 años de latidos. Escúchame, Jack. Nunca he estado con nadie más. Levanté la mano para detener sus excusas. Ya basta. Ya hemos dicho todo. Despidámonos en buenos términos. Recogí mi mochila, me despedí del padre Ruth y de la madre Ruth, y me preparé para irme. En cuanto me di la vuelta, una fuerte bofetada resonó a mis espaldas, seguida de la furiosa reprimenda del padre Ruth. Ignorando el escozor en su rostro, Ruth corrió a mi lado y me agarró la mano con desesperación. Jack, por favor, no hagas esto.
Sé que me equivoqué. Prometo que nunca volveré a contactar a Lucas. Lo borraré ahora mismo. Dicho esto, sacó su teléfono y borró todos los contactos de Lucas. Jack, solo te he amado desde los 16 años hasta ahora. Créeme, por favor. Nos conocemos desde hace 10 años. Siempre has sido una mujer orgullosa, segura de sí misma e inteligente, que sabía cómo sopesar sus decisiones. No podía haber ignorado las intenciones de Lucas. Y sabía exactamente cuánto me dolería su coqueteo con Lucas. Por culpa de mis padres, jamás podría tolerar ni la más mínima traición. Sabía las consecuencias, pero aún así lo hizo. Fue una decisión que tomó tras sopesar los pros y los contras. No me quedaba nada más que decir. Y ese tipo de cálculo jamás merecería mi perdón. No había vuelta atrás. Déjalo ir, Ruth. Ya me conoces. Una vez que tomo una decisión, nunca miro atrás. Para entonces la mayoría de mis familiares ya se habían ido. Me despedí del padre Ruth y de la madre Ruth una vez más y me di la vuelta para irme. De repente el padre Ruth rompió a llorar. Hijo mío, nuestra familia te debe todo lo que tenemos ahora. Todo es culpa de Ruth. Por mí, perdónala por esta vez. El padre Ruth incluso empezó a arrodillarse. Padre, te lo ruego. Lo tranquilicé rápidamente. Padre, tu familia no me debe nada. Aquí sentí la calidez de un hogar. Te estaré agradecido el resto de mi vida. Bajo la mirada desesperada del padre Ruth, salí de su casa. En cuanto la puerta se cerró tras mí, por fin se me saltaron las lágrimas. Desde entonces volví a quedarme sin hogar. Me mudé a otra ciudad y me adapté rápidamente al nuevo ritmo de vida. Solo Mike se mantuvo en contacto conmigo regularmente. Gracias a él, supe muchas cosas que sucedieron después de mi partida. Tras romper conmigo, Ruth tampoco terminó con Lucas. Su ruptura fue complicada, con ambos intercambiando duras palabras. Más tarde, Lucas se fijó en otra mujer adinerada, recurriendo a las mismas artimañas de siempre. Pero resultó que esta mujer era solo una amante de un magnate, quien la echó de inmediato al enterarse. Sintiéndose engañado, Lucas la confrontó y la discusión se convirtió en una pelea a muerte. La mujer le cortó la entrepierna a Lucas con un cuchillo, dejándolo como un patético perdedor desde entonces. Solo lo tomé como una anécdota divertida para compartir con unas copas. Más tarde conocí a una chica que me miraba fijamente. Me dio toda la seguridad que necesitaba. La sinceridad engendra sinceridad. Naturalmente obtuvimos nuestra licencia de matrimonio, nos casamos y tuvimos a nuestro hijo un año después. Por fin viví la vida de casada que siempre había soñado. Sin sospechas ni discusiones, solo respeto mutuo, apoyo y confianza mutua. Muchos años después, mientras viajábamos con nuestro hijo y su madre, nos volvimos a encontrar con Ruth inesperadamente. Para entonces su cabello se había vuelto completamente blanco. ¿Cuánto tiempo sin vernos? ¿Cuánto tiempo sin vernos? Intercambiamos una sonrisa antes de cruzarnos. A lo largo de los años, había oído fragmentos de su vida. Después de nuestra ruptura, nunca volvió a salir con nadie y permaneció soltera todo este tiempo. En el funeral del padre y la madre Ruth, intenté consolarla. Solo me dedicó una sonrisa amarga y guardó silencio. Sabía que una parte de ella aún se aferraba a mí. Pero, ¿de qué servía eso? El cariño tardío es más barato que la hierba.